Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En Estados Unidos, Hillary Clinton declara que no conocía a Jeffrey Epstein ante la comisión de la Cámara de Representantes que supervisa el caso. Esto después de que su marido, el expresidente Bill Clinton, que testificará él este viernes, apareciera en varias de las fotos desclasificadas con el pederasta. Y la diplomacia estadounidense se despliega en Ginebra. Este jueves en Suiza los enviados de Washington, Jared Kushner y Steve Witkoff, son parte en las conversaciones indirectas con Irán y jueces en las mediaciones entre Rusia y Ucrania. La Habana declaró que los hombres que intentaron ingresar a la isla en una lancha desde Florida son cubanos residentes en Estados Unidos que tenían motivaciones terroristas. Marco Rubio asegura que están recabando información sobre el incidente y el presidente cubano insistió en que se defenderán de cualquier agresión. Bien, y después de este bloque informativo como tal, con nuestro invitado del día, hoy ponemos el foco en Ginebra, en Suiza. Como decíamos, este jueves es el epicentro de la diplomacia internacional con conversaciones sobre Irán y sobre Ucrania. ¿Qué está en juego en esta jornada protagonizada por los enviados de Washington? Lo vemos en minutos. Iniciamos las noticias en Estados Unidos porque la exsecretaria de Estado Hillary Clinton declaró que no conocía a Jeffrey Epstein ante la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el caso. Bien, la comparecencia a la que la demócrata y su marido accedieron después de ser amenazados con una denuncia por desacato tuvo lugar de forma virtual desde una institución pública dispuesta especialmente para la ocasión en el estado de Nueva York, cerca de la casa de la demócrata. Conectamos a esta hora con nuestra corresponsal precisamente en la Gran Manzana, Mamen Sala. Mamen, muy buenas tardes. De momento, cuéntanos qué ha trascendido de esta declaración de Hillary Clinton. Sí, muy buenas tardes. Poco a poco se van conociendo detalles, como dices, de esa declaración. Hillary Clinton ha dicho que un comité de supervisión realmente comprometido con tratar de evitar que se puedan dar más casos de tráfico de personas en el futuro estaría buscando qué fue lo que falló y por qué Epstein pudo salirse con la suya en el 2008. Además, también ha dicho que un comité comprometido con la verdad habría publicado sin problemas todos los archivos de Epstein y estaría protegiendo a las víctimas y no a los todopoderosos y políticos. También ha hecho hincapié en que aclararía por qué el Departamento de Justicia no ha entregado alguna documentación al FBI. Eso lo ha dicho refiriéndose a esa declaración de una mujer que acusa a Donald Trump de abuso sexual, una declaración que ha desaparecido de los archivos. Hillary va más allá, también ha dicho que un comité comprometido pediría explicaciones a los fiscales de Nueva York y de Florida por darle un trato ventajoso a Epstein durante el caso que tuvo lugar en el 2008. Además, también ha dicho que podría más recursos para obligar al gobierno a actuar. Pero nada de esto está pasando, ha dicho, por el contrario, se me está citando a mí a declarar cuando saben, se ha dirigido a los congresistas que yo no voy a poder ayudar en la investigación y todo esto no es más que para desviar el foco de Donald Trump, que como saben su nombre aparece miles de veces en esos archivos de Epstein y ha dicho también, ha pedido que se cite a declarar al presidente bajo juramento. Ha terminado su declaración, o lo que hemos conocido de ella, con una pregunta diciendo a quién se está encubriendo realmente y qué es lo que se está ocultando realmente. Bueno, algo que nos preguntamos todos y se la ha citado a ella, pero también a su marido, ¿no? Bill Clinton, que es sin duda uno de los principales protagonistas de los archivos revelados, al menos hasta el momento, ¿no? Por el Departamento de Justicia. ¿Qué podemos esperar de su comparecencia, Mamen? Sí, su comparecencia tendrá lugar mañana, más o menos a la misma hora que la de su esposa y en el mismo lugar. Se espera que sea un formato muy parecido y será la primera vez que un expresidente se sienta forzado a declarar ante el Congreso, porque no olvidemos que los Clinton llevan 3 meses tratando de evitar este día. Primero se negaron a prestar, primero pidieron prestar una declaración pública que se les negó, más tarde se decantaron por una declaración jurada, también se le negó y finalmente
Realmente, como decías anteriormente, se les amenazó con acusarlos de desacato si no declaraban, y por eso los estamos escuchando hoy. Mañana la declaración de Bill Clinton se espera que vaya un poco en la misma línea que la de su esposa, decir pues bueno, que no conocía esa parte criminal de Epstein, y hay 5 temas que los abogados han pactado con el comité, que son pues la presunta mala gestión del gobierno en la investigación de Maxwell y Epstein, a pesar también durante la investigación tras su muerte en una prisión mientras se esperaba juicio en el 2019. También se le preguntará sobre las maneras en las que el gobierno federal pudo haber evitado este tráfico de personas y las posibles violaciones por parte de funcionarios de los códigos morales. De eso se espera que se le pregunte mañana a Bill Clinton, igual que se le está preguntando hoy a Hillary. Amén, pues muchísimas gracias. Estaremos contigo pendientes de las novedades que vayamos conociendo de qué más ha dicho Hillary Clinton. Muchísimas gracias, como siempre. Justamente, tal y como nos explicaba nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala, según investigaciones de integrantes de esta comisión del Congreso, existe el testimonio de una mujer que asegura que fue agredida sexualmente por Donald Trump y por Jeffrey Epstein cuando ella era menor de edad. Sin embargo, dichos documentos no se encuentran entre los publicados por el Departamento de Justicia. Diego Bassani tiene los detalles. Revelaciones sobre los archivos Epstein ponen la lupa sobre Donald Trump. Este miércoles, The New York Times publicó una investigación en la que señala que dentro de los documentos publicados por el Departamento de Justicia relacionados con el financiero y su red de tráfico sexual de menores, existe un memorando en el que se reporta una serie de entrevistas hechas a una mujer que denunció que fue agredida sexualmente tanto por Trump como por Jeffrey Epstein. Sin embargo, los documentos que recuentan lo ocurrido en 3 de los encuentros entre los oficiales y la denunciante no están entre los archivos publicados por el Departamento de Justicia, un hecho que levanta sospechas para algunos miembros del Partido Demócrata, como el congresista Robert García. Los demócratas han estado investigando la gestión de graves acusaciones presentadas por una sobreviviente contra Donald Trump cuando era menor de edad. Hemos confirmado que algunos documentos relacionados con esta sobreviviente parecen faltar en los archivos. Sin embargo, el Departamento de Justicia niega con contundencia haber eliminado los archivos faltantes. El Departamento de Justicia ha declarado pública y directamente antes de la fecha límite que no se ha eliminado nada. Si se extraen temporalmente archivos para redactar información de las víctimas o para redactar información personal identificable, dichos documentos se restaurarán rápidamente en línea y están disponibles públicamente. Entre tanto, la Universidad de Harvard anunció que el exsecretario del Tesoro durante la administración de Bill Clinton, Larry Summers, dejará de ser profesor de la institución a finales del año escolar. Esto luego de que el economista apareciera cientos de veces mencionado en los archivos Epstein. Bien, como veíamos precisamente en este informe, el caso Epstein sigue salpicando a figuras de alto perfil más allá de Estados Unidos. Como decíamos este jueves, el noruego Børge Brende, el presidente del Foro Económico Mundial, que organiza cada año el famoso Foro de Davos, anunció su renuncia tras revelaciones de sus vínculos con el pederasta. Previamente a esta dimisión, el foro anunció que abriría una investigación sobre la relación de su presidente con el delincuente sexual, después de que su nombre apareciera decenas de veces en los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Vamos precisamente hasta Suiza porque en Ginebra avanzan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que en las últimas semanas, recordemos, ha levantado el mayor despliegue militar en Medio Oriente desde que invadió Irak en 2003. Frente a esta amenaza bélica, en el centro de los diálogos mediados por Omán está el programa nuclear iraní. Mientras Teherán insiste en que enriquece uranio con fines civiles, la administración Trump acusa a la República Islámica de querer poseer también la bomba atómica. Acuerdo de paz o escalada militar. Este jueves en Ginebra, Washington y Teherán retomaron negociaciones que fueron presentadas como decisivas por ambas partes. El miércoles, el ministro de Exteriores iraní se mostraba confiado, especialmente en lo que respecta a la cuestión nuclear. Insiste y reitera, su país no busca desarrollar una bomba atómica. Estamos listos para responder a las preguntas. Estamos dispuestos a disipar las inquietudes, pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho al uso pacífico de la tecnología nuclear. Eso es lo que exigimos. Por lo tanto, creo que en Ginebra hay muchas posibilidades de que lleguemos a una solución consensuada, que sea justa y equilibrada.
Del lado estadounidense, la presión no hace más que aumentar, con un segundo portaaviones en camino hacia el Golfo Pérsico. Washington quiere ir más allá en las negociaciones y obligar a Teherán a detener o limitar su programa de misiles balísticos. La administración Trump afirma incluso que la República Islámica estaría tratando de desarrollar misiles capaces de alcanzar suelo estadounidense. Tendremos que debatir otros temas además del programa nuclear, pero si ni siquiera conseguimos avanzar en el tema nuclear, será difícil avanzar también en el de los misiles balísticos. Pero también es importante recordar que Irán se niega a hablar de misiles balísticos, ya sea con nosotros o con cualquier otro. Es un gran problema. El pasado mes de junio, las negociaciones entre ambos países se interrumpieron tras los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes. Bien, y también en Ginebra, ¿no? En paralelo a sus diálogos indirectos con Teherán, Jared Kushner y Steve Witkoff se reúnen con la delegación ucraniana liderada por Rustem Umerov, con el objetivo de avanzar en los puntos territoriales que, recordemos, bloquean las negociaciones con Rusia hasta el momento. De hecho, Kiev y Moscú solo han logrado acordar intercambios de prisioneros de guerra o de cadáveres, como el que tuvo lugar, de hecho, este mismo jueves, mientras el ejército ruso mantiene también los ataques aéreos contra el territorio ucraniano. Los habitantes de Kharkiv se despertaron con varias explosiones. Varios drones y misiles cayeron sobre esta ciudad del norte de Ucrania. Al amanecer, algunas casas quedaron reducidas a escombros. Roman tuvo tiempo justo de escapar. Lo oí acercarse, luego una explosión repentina. Todo voló por los aires. Había escombros por todas partes. El fuego se propagó inmediatamente. Llamamos a los bomberos que llegaron rápidamente y lo apagaron todo. La casa es irreparable. Explosiones en Zaporizhia y también en Kiev. En total, las autoridades ucranianas han contabilizado 420 drones y 39 misiles rusos. En cuanto sonaron las sirenas, los habitantes corrieron hacia los refugios más cercanos, como el metro. Aunque han pasado 4 años de guerra, cada vez que suena la alarma siento un miedo tan grande, un frío tan intenso en mi alma, una angustia tan grande. Y quiero huir. Me visto inmediatamente y corro hacia el metro. Estos nuevos ataques se producen mientras los emisarios ucranianos y estadounidenses se reúnen este jueves en Ginebra. El miércoles, Volodymyr Zelensky mantuvo una conversación telefónica con Donald Trump para preparar nuevas conversaciones trilaterales con Rusia. En primer lugar, se celebrará una reunión bilateral con la delegación estadounidense. El primer punto que se abordará será el paquete de prosperidad, es decir, el plan de recuperación de Ucrania, cuyos detalles se examinarán. A continuación, prepararán una reunión trilateral con Rusia, que según creemos, se celebrará a principios de marzo. A mediados de febrero ya se celebró en Ginebra una primera ronda de negociaciones con Rusia, pero no se obtuvieron resultados tangibles. Las conversaciones siguen estancadas en torno al destino del Donbass. Rusia exige que el ejército ucraniano se retire de esta gran cuenca industrial del este del país, algo que Kiev se niega a hacer. Bien, y en medio del contexto de tensiones en Medio Oriente hablamos de las relaciones entre Francia e Irán, porque este jueves el Tribunal Correccional de París condenó a 1 año de prisión a una mujer iraní por apología del terrorismo, un caso que podría tener impacto sobre la pareja de profesores franceses retenidos en Irán desde hace más de 3 años. La justicia francesa condenó a 4 años de prisión, de los cuales uno será firme a Ahmadiyeh Esfandiari, acusada de ser la administradora de una cuenta llamada Eje de la Resistencia y que glorificaba las masacres del 7 de octubre de 2023. Además, el tribunal dictaminó su expulsión definitiva del territorio francés. Para la defensa de esta mujer iraní de 39 años, el veredicto es incomprensible. No sé por qué el tribunal ha tomado esta decisión. Desde el principio se nos ha hablado de este supuesto intercambio que debe tener lugar entre nuestros compatriotas y la señora Esfandiari, pero observarán que durante todo el juicio, durante todo el proceso, la defensa nunca ha mencionado nada al respecto. La traductora, llegada a Francia en 2018, ya cumplió 8 meses de prisión preventiva. Sospechosa de ser agente de Teherán, podría ser intercambiada por los franceses Cécile Collet y Jacques Paris, retenidos en Irán desde hace más de 3 años y acusados de espionaje para Israel. Teherán ha mencionado la idea de un posible canje una vez haya concluido el proceso judicial. El gran punto ciego de este caso es si existe o no un acuerdo en este sentido. Nul ne reconnaîtra
Nadie reconocerá jamás que exista una relación. Y por otra parte, yo misma no lo sé, pero nunca lo sabré, entre el caso de Esfandiari y el de Cécile Kohler y Jacques Paris. Lo que sí sabemos es que el régimen iraní utiliza a ciudadanos inocentes como moneda de cambio para mantener su presencia en la comunidad internacional, y eso es evidentemente abyecto. Las partes civiles quieren ceñirse al contenido del veredicto, lejos de las consideraciones diplomáticas. Entre los otros 4 acusados se encuentra Alain Soral, condenado a 2 años de prisión firme con orden de detención y una multa de 15.000 euros. Bien, a continuación les contamos una información en desarrollo. El gobierno de Afganistán asegura que ha capturado y matado a textualmente muchos soldados pakistaníes en una ofensiva contra puestos fronterizos de Pakistán como represalia a los ataques del ejército de Islamabad esta semana en territorio afgano en nombre de la lucha antiterrorista. A esta hora no hay claridad sobre el lugar de los hechos ni, como decíamos, sobre las víctimas que hayan podido causar. Ampliaremos en próximas ediciones. Vamos ahora hasta Cuba, porque el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que Cuba no agrede ni amenaza, pero que se defenderá de cualquier agresión. Esto después del incidente de este miércoles en que los guardacostas cubanos mataron a 4 hombres que iban a bordo de una lancha con matrícula de Miami que no obedeció a la orden de detenerse antes de ingresar a aguas cubanas. La Habana identificó a los tripulantes como cubanos residentes en Estados Unidos con motivaciones terroristas. Nuestro corresponsal Luis Muñoz nos amplía. En un mensaje en la red social X a primera hora de la mañana de este jueves, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que Cuba no agrede ni amenaza, pero que se defenderá de ataques terroristas y mercenarios. En la misma línea se expresó el canciller cubano Bruno Rodríguez, también en la red social X, donde añadió que hay actualmente una investigación rigurosa en marcha para esclarecer los hechos. Estos mensajes hacen referencia a los sucesos del miércoles en Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, cuando el Ministerio del Interior cubano denuncia que guardafronteras cubanos repelieron un intento de infiltración terrorista. Según las autoridades, una lancha rápida con 10 cubanos residentes en Estados Unidos, con antecedentes policiales y fuertemente armados, en aguas territoriales cubanas recibieron una señal de alto, pero respondieron atacando e hiriendo a un comandante. En la respuesta policial, 4 de los tripulantes de esta embarcación habrían muerto y otros 6 habrían sido heridos y finalmente capturados. También fue detenido un cubano en la isla que tendría que garantizar la recepción de los intrusos. Esto, según el Ministerio del Interior de Cuba, se obtuvo esta información gracias a los interrogatorios. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, en declaraciones a la prensa el mismo miércoles, aseguró que se trataba de unos hechos muy inusuales y que esperaban recopilar su propia información para esclarecer los hechos y eventualmente responder en consecuencia. Vamos con nuestro invitado. Volvemos a Suiza, donde este jueves en Ginebra se mueven 2 de los procesos diplomáticos que centran la atención internacional. En uno, Estados Unidos es parte y en el otro, juez. Los enviados de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, mantuvieron conversaciones indirectas con Irán, amenazando militarmente si no anula su programa nuclear, mientras en paralelo se reúnen también con una delegación ucraniana para intentar desbloquear las negociaciones que median con Rusia, con el objetivo de poner fin a una guerra que, recordemos, dura ya más de 4 años. Para el análisis contamos en esta ocasión con Manuel Supervielle. Él es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, experto militar en geopolítica y derecho internacional. Manuel, buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24. De entrada, le pediría que analizáramos el plano diplomático. ¿Cómo entiende usted esta concentración de actividad precisamente diplomática en Ginebra este mismo día? ¿Qué tan frecuente es salir de unas negociaciones en la que uno es parte para atender a otra como mediador? Toda esta actividad ahora yo creo que, bueno, primero que nada, gracias por la invitación a estar con ustedes. Es un poco inusual de que esto esté ocurriendo así con tanta intensidad sobre diferentes temas, bien sea Irán o bien sea Ucrania, Rusia, etcétera. Pero hemos visto ya durante este año que está la presidencia del señor Trump, que ese tipo de actividad intensa por un tiempo no es infrecuente, no es algo inusual, vamos a decir.
y utilizar al señor Witkoff y al señor Kushner para este tipo de negociación tan delicadas y tan importantes también no es algo nuevo. Actualmente, durante la primera presidencia, como sabemos, utilizó al señor Kushner en varias ocasiones. ¿Y qué le parece a usted que precisamente sean Witkoff y Kushner, como usted señala, y no Marco Rubio, quien esté en este momento tan central de la diplomacia estadounidense? Cada uno tiene su rol. Yo creo que lo ve así el presidente Trump. Él conoce a Witkoff desde hace muchos años. Es un señor de negocios de bienes raíces en New York, lo mismo que hacía el señor Trump antes de ser presidente. Y Kushner también viene de una familia de bienes raíces, de real estate, como dicen en inglés. Y aparte que es su yerno. Entonces, con ellos tiene varias ventajas que pueden negociar con con el apoyo total del presidente sin tener que contar con algún tipo de, aprobación por el Senado o por otros políticos en el gobierno. Los diplomáticos tienden a tener su ritmo y su manera de negociar que es diferente a esta. Contraste es lo siguiente. Lo normal, los diplomáticos, los que representan un gobierno, un país, una nación, responden a no solamente al presidente, pero también al poder legislativo. Y eso requiere tiempo y requiere mucha coordinación y mucho acuerdo entre muchas personas. Mientras que estas dos personas son amigos y familiar del presidente, no fueron aprobados por el Senado, no responden al Congreso y esencialmente hacen directamente lo que quiere el presidente. Eso resulta en buscar un acuerdo lo más pronto posible, que tiene ventaja porque mientras más rápido mejor, pero por otra parte deja fuera, es muy transaccional por el momento, resultados al momento, y no toman en cuenta necesariamente la parte estratégica de largo plazo a 2, 3, 5, 10 años hacia el futuro. Claro, en esta autonomía que usted señala que tienen Kushner y Witkoff respecto como a los diplomáticos de carrera a la hora de negociar un acuerdo con Irán, usted decía que cuentan con el apoyo total de Donald Trump y también buscan cumplir con las aspiraciones, ¿no?, del presidente. Le pregunto qué tanto margen de maniobra tienen como para este jueves en Ginebra alcanzar un acuerdo o decir esto se ha acabado aquí, presidente Trump, de una orden militar. Bueno, esa es muy buena pregunta. Yo no sé hasta dónde y qué son los límites que el presidente le ha puesto a ellos, pero como lo hemos visto ya durante este año y durante los primeros 4 años como presidente, los detalles de negociar, el presidente prefiere dejarlos a otros y él dar la orden así en general. Así que en este caso yo creo que Witkoff y Kushner tienen bastante espacio para negociar y para llegar a algún tipo de acuerdo o simplemente decir aquí no hay posibilidad. Y entonces ahí el presidente vamos a ser dispuesto posiblemente a utilizar fuerza militar como se usó en Venezuela, ¿no? Porque ahí hubieron negociaciones por meses y al fin del día la fuerza militar americana presionó a Maduro en particular y al gobierno de Venezuela, el régimen de Venezuela, para acceder a esencialmente entregar a Maduro y negociar y tener un acuerdo, algún tipo de relación con el régimen que quedó en su lugar. Claro, ¿usted cree que Estados Unidos puede tener esta misma aspiración en Irán? Es decir, un poco dejar, ¿no?, a la estructura de poder sin líder, sin cabeza y someter al resto de la jerarquía a los intereses estadounidenses bajo una gran amenaza militar. Cada situación es muy diferente. Por ejemplo, lo de Venezuela fue algo muy particular que funciona en Venezuela porque estaba el petróleo que al fin del día ahí un interés grande siempre fue el retorno de empresas petroleras de Estados Unidos a Venezuela. La situación con Cuba también es muy diferente y la situación con Irán es muy diferente. El barrio de países donde está Irán es, como sabemos, muy delicado. Irán el régimen, porque es un régimen
una dictadura total, en este momento se encuentran débil, no tanto por la amenaza de los Estados Unidos, porque eso es tirar unos cohetes y soltar unas bombas, pero es más débil por las manifestaciones, y ya que el pueblo iraní de todas edades, de todas partes del pueblo, los pobres, los ricos, los comerciantes y todos ya quieren quitarse de encima esta dictadura que han tenido ya por muchas décadas. Ahí es donde viene la debilidad, donde puede ser que los americanos en estas negociaciones pueden jugar o, vamos a decir, empujar los botones necesarios para conseguir algún tipo de concesiones por parte del gobierno iraní, porque ya han perdido la legitimidad de su propio pueblo. Claro, apelando precisamente al pueblo iraní, hemos visto una campaña de la CIA en farsi en que indicaba a los ciudadanos de Irán cómo podían ponerse en contacto con la agencia de inteligencia estadounidense, como hemos visto que ha hecho en las últimas semanas dirigiéndose, por ejemplo, a los militares de China. A su parecer, ¿qué indica esta estrategia y qué tanto éxito tiene a la práctica cuando la pone en marcha la CIA? Esto yo creo que tiene varias ventajas o vamos a decir objetivos. El primero es de que si hacen esto y ciertas personas empiezan a comunicarse con la CIA y la CIA va a tener que obviamente proveer esta información de una manera, los canales de comunicación tienen que ser muy seguros, porque si no sería una sentencia de muerte a los que fueran a intentar de comunicarse con la CIA. Pero al hacer eso va a desgastar mucho el tiempo y el esfuerzo y la economía y todo eso de la parte de los guardias de la revolución ahí en Irán. Y los va a dispersar en muchas partes del país buscando cada persona que puedan encontrar. Y eso entonces abre espacio es que no son infinitos, ¿no? No es que estén en todas partes que tengan un recurso sin fin. Así que esos recursos se van a empezar a desgastar en esa búsqueda de los que se están comunicando, que entonces abre un poco de espacio para los que quieran entonces comunicarse entre ellos mismos, no con la CIA, pero entre ellos mismos, para ver cómo pueden organizar una resistencia efectiva por todos los diferentes grupos de iraníes que ya todos están de acuerdo, quieren quitarse de encima el régimen. Manuel, permítame que antes de terminar con esta entrevista le pregunte sobre Ucrania. Como decíamos, también hay negociaciones, hay conversaciones más bien entre la delegación de Kiev y los enviados de Washington en Ginebra, en Suiza. Esta semana se han cumplido 4 años desde el inicio de la invasión rusa a gran escala. Rusia continúa ocupando aproximadamente el 20% del territorio reconocido internacionalmente como ucraniano. En este contexto, ¿usted cómo cree que están las aspiraciones, las motivaciones de ambas partes para alcanzar un acuerdo? Yo sinceramente creo que las posiciones de ambos países siguen bastante firmes y no son compatibles. Desde abril, creo que fue como abril de hace 4 años atrás, ya se podía ver que esto se iba a convertir en una guerra de desgaste. ¿Quién va a poder aguantar más? Es como 2 boxeadores fuertes peleando y cada uno se le da un golpe al otro, pero se siguen ahí peleando. Y eventualmente, como muchas de las guerras históricamente, estoy hablando no de esta en particular, pero históricamente las guerras de desgaste se terminan y llegan a algún tipo de acuerdo de paz, dependiendo en lo que está pasando en el campo de batalla y si hay un momentum, vamos a decir, si hay una fuerza que le está favoreciendo a uno o al otro de una manera obvia. Y en este caso, los ucranianos obviamente han podido defenderse muy bien y aunque Rusia está ocupando un 20%, que mucho de ese territorio lo ocuparon, acuérdense, empezando en el 2014, no hace 4 años, pero mucho más atrás. Y lo que quiero decir es que Ucrania, si yo fuera a apostar, vamos a decir, en este momento, hoy en día, Ucrania se está desgastando menos que los rusos. Y entonces la pregunta es hasta cuánto puede aguantar Putin. Y la amenaza de Putin no son tanto los ucranianos, es que si sigue perdiendo, eventualmente los oligarcas rusos van a decir, oye, ya se acabó esto, nos estás
perjudicando y entonces venga un cambio interno por los que actualmente tienen el poder ahí en Rusia con Putin, que son los oligarcas. Sí. Manuel Supervielle, le agradezco muchísimo que haya compartido su tiempo y su análisis con nosotros aquí en France 24 esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una muy breve pausa, enseguida regresamos.